esta semana tenemos la finalización del laboratorio de sinapsis, que creo vamos a poder llevar adelante sin ningún inconveniente, porque no hay ningún paro prefijado. Creo que el jueves hay una reunión de gremio para decidir cómo continúa la pelea salarial, porque la pelea salarial va a continuar por razones obvias, y es que el gremio está pidiendo 35% y otras cosas más, entre ellas el reconocimiento de un convenio colectivo de trabajo que no tenemos. Somos empleados públicos que no tenemos convenio colectivo de trabajo, o sea, no están especificadas las garantías, las características, las obligaciones, por supuesto, también de los trabajadores docentes universitarios, y esto se viene discutiendo desde hace más de 20 años y siempre se patea para adelante. Bueno, y una de las peleas no solo es la pelea salarial, sino la pelea por el reconocimiento de ese convenio colectivo de trabajo. Bueno, como la oferta salarial es algo así como 50% inferior a lo que se está pidiendo, yo creo que va a ser difícil llegar a un arreglo tampoco en la próxima reunión. Así que va a haber que separarse. Hay que buscar cuáles son los temas del día, preparar los temas del día en la semana que corresponda, concurrir a las clases de consulta para resolver las dudas, y esa es la única solución temporaria que podemos ofrecer. Bueno, tenemos que hablar de sinapsis. Antes, por supuesto, tienen que tener en clara qué es algunos conceptos de bioelectricidad, para que no hablemos en el aire. Tenemos que hablar de cargas eléctricas, y esas cargas eléctricas tienen un origen. El origen está precisamente en que en los líquidos del cuerpo, la mayor parte de las sustancias que pueden perder o ganar electrones lo hacen. Y si pierden o ganan electrones, adquieren cargas positivas si pierden electrones, o adquieren cargas negativas si los ganan. ¿De acuerdo? O sea, si pierden, predominan los protones, que tienen carga positiva, y esa molécula va a estar cargada positivamente. Va a ser un ion que va a tender, si uno lo pone en un campo eléctrico, a migrar hacia el polo negativo del campo eléctrico, que es el cátodo, y por lo tanto se lo llama cationes. Esa es no tiene nada que ver con gatos. Ustedes pensaban que los cationes eran los iones de los gatos. No, no tiene nada, absolutamente nada que ver con los gatos. Y los aniones no tienen nada que ver con otra palabra. Bien. Los aniones son los que migran hacia el ánodo, que es el polo positivo en un campo, y entonces por eso se llaman aniones, y en carga negativa van a migrar hacia el polo positivo. Hablamos de valencias, esto ya son cosas de química básica, tiene que ver con el número de electrones que pierde o gana la sustancia en cuestión, y las concentraciones, que son temas que ustedes tienen que ver en física, cómo se expresan las concentraciones y qué consecuencia tiene estas diferencias de concentraciones, etc. Hablamos de equivalentes y de miliequivalentes. Nuestros líquidos... perdón, ¿podrás apagar las llaves térmicas? Empezar del principio, no sé cuál. Bien, excelente, una más. Una más. Dale una más. Ahora vamos a quedar totalmente oscuras. Dale una más. Si apaga, ¿No hay más? se va a apagar. Ahí está. Perfecto. Ahora volvé y, perdóname, volvé. La última que no apagaste no la toques. Toca cualquier... Eso. Ya está. Excelente. No hay honorarios, es una tarea como tanto de dedicación y sacrificio la suya, pero la agradecemos. Entonces, una sustancia que aparentemente no tiene carga, porque estarían neutralizados, en
condiciones normales fisiológicas, y esto varía de acuerdo al pH y a muchas otras cosas, tiende a disociarse. Y esa disociación va a dar entonces dos partículas cargadas. Vamos a ver si esto me ayuda. Uy, maravilla. Bien. Una cosa que tienen que estudiar sin mucha lógica es las concentraciones de los distintos iones en el interior y en el exterior de la célula. Obviamente estas son concentraciones promedio y como siempre, acuérdense, en biología lo constante es lo variable. O sea que no hay, si ustedes le miden a todas las personas que están acá presentes, la concentración de sodio, esa concentración de sodio va a oscilar entre 135 más o menos y 155 miliequivalentes por litro, ¿de acuerdo? Y acá digo miliequivalentes porque milimoles y miliequivalentes para el sodio, que tiene valencia 1, es lo mismo, ¿de acuerdo? Si hablo de calcio, no. Si hablo de calcio, vamos a tener que hablar de multiplicar esa concentración molar por 2, porque su valencia es 2. Bien, entonces este dato lo tienen que tener, lamentablemente para los principales aniones y cationes, lo tienen que llevar dentro de sus cabecitas, porque son elementos esenciales para estas actividades que nosotros vamos a tener. Y después para toda la vida, para toda su vida como médicos van a tener que estar siempre confrontados con las concentraciones de ciertas sustancias. Y tienen que saber cuáles son los valores normales de glucosa en plasma, de urea, de creatinina. Eso con el tiempo va a ir penetrando la calota. ¿Qué es lo que determina que haya esta desigualdad de distribución? Ya lo sabemos. En primer lugar, tenemos una membrana que tiene una permeabilidad selectiva, o sea que deja pasar ciertas sustancias con más facilidad que otras, y hay otras que prácticamente no deja pasar. ¿Cuáles son las que no deja pasar? ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Qué encontramos con muy baja concentración en el extracelular y que está en muy alta concentración en el intracelular? Las proteínas, muy bien. Las proteínas, por su alto peso molecular, no difunden a través de la membrana. Por supuesto, existen mecanismos de transporte para incorporar proteínas a la célula y para exportar proteínas de la célula. Ustedes saben que existe la posibilidad de fagocitar partículas más grandes o más pequeñas, y dentro de esas partículas puede haber proteínas. En este caso se llama fagocitosis, tiene otro nombre. Y lo mismo, la membrana puede ser atravesada por proteínas que son exportadas, con proceso de exocitosis o hemiocitosis, son todos nombres que tienen que buscar, pero tienen que ver con la biología celular. Esa, entonces, selectividad para las moléculas cargadas, para las proteínas, hace que las proteínas con cargas fundamentalmente negativas. ¿Por qué tienen cargas fundamentalmente negativas las proteínas? Porque su grupo carboxilo, ¿se acuerdan que los aminoácidos tienen un grupo carboxilo y tienen un grupo amino? Bueno, hay un predominio de la cantidad de los grupos carboxilo que están disociados, ¿sí? Y por lo tanto van a poner, esto está unido por supuesto al aminoácido, por lo tanto van a estar disociados los grupos carboxilo y vamos a tener un exceso de cargas negativas atribuido a estos aminoácidos disociados en las proteínas. Y esto hace entonces que de por sí ya haya un incremento de cargas negativas. Y luego tenemos la permeabilidad selectiva de la membrana para el potasio fundamentalmente, o sea que es altamente permeable para el potasio, con lo cual el potasio tiende a dejar, ¿de
acuérdense que la concentración de potasio en el interior de la célula es entre 30 y 40 veces superior a la concentración de potasio en el medio que circunda la célula. Por lo tanto, por diferencia de concentración, el potasio va a tender a salir. ¿De acuerdo? Ese proceso entonces no es compensado por un flujo en el sentido opuesto del cation más abundante del extracelular, que es el sodio. ¿Por qué? Porque la membrana es así, es exquisita. Y yo dejo pasar potasio, pero al sodio no me lo metan porque no es lo mismo. Bien, el hecho es entonces que se establece esta diferencia de potencial a base de los aniones que tienen las proteínas más la salida permanente de potasio y una débil entrada de sodio. Y todo esto se mantiene gracias a un mecanismo permanente de bombeo que trata de meter el potasio, lo logra obviamente si lo seguimos todos muertos, en el interior de la célula y sacar el exceso de sodio, que se llama bomba NK o sodio-potasio, acá falta una A, sodio-potasio ATPasa, que es el mecanismo que permite entonces mantener esta diferencia de potencial, pero también mantener el volumen de la célula, porque ese sodio que entra a la célula está acompañado de agua y al exportar el sodio, de alguna manera la bomba está contribuyendo a mantener el volumen celular. Entonces, la diferencia de la composición iónica adentro y afuera de la célula determina una diferencia de potencial, de la cantidad de cargas. Por convención, cuando uno coloca el electrodo del voltímetro en el interior de la célula, coloca el positivo, o sea el ánodo lo coloca dentro de la membrana y por eso el potencial de transmembrana es negativo. Si lo colocamos al revés, la diferencia potencial va a ser positiva, pero no importa. El hecho es entonces que hay más cargas negativas en el interior de la célula que en el exterior, y esto se puede medir con un voltímetro y el resultado es la medición del potencial de transmembrana. La diferencia de potencial entre los compartimentos intra y extracelular. No confundan potencial de transmembrana en reposo con el potencial de equilibrio en unión, que es un elemento que está relacionado, pero sirve básicamente para saber cuál es la conductancia de la célula para ese ion. El potencial de equilibrio de un ion es otro tema entonces, y tiene que ver con un ion en particular, mientras que el potencial transmembrana está determinado por muchos, en realidad por la totalidad de los iones para los cuales la membrana es permeable. ¿Sí? Eso es importante. Algunos pesan más que otros y por eso cuando utilicemos una ecuación para calcular el potencial transmembrana de reposo, vamos a poner 4 o 5 iones, que son los más importantes. Nadie se le ocurre decir, pero no contaste el molibdeno o algún elemento de los cuales existen microgramos o microequivalentes directamente, que están en concentraciones muy bajas. Estos no se cuentan. Para calcular el potencial de equilibrio de un ion, básicamente lo que uno tiene que hacer es aplicarle una corriente a la célula y ver qué corriente hay que aplicarle para que no haya flujo de ese ion a través de la membrana. ¿De acuerdo? Uno sabe que las fuerzas que determinan el pasaje de un ion a través de la membrana son dos: el gradiente químico y el gradiente eléctrico. Si uno toma el gradiente eléctrico y le
aplica una corriente con la polaridad inversa, el flujo de esa sustancia va a ser cero. Y ese flujo, esa corriente, entonces, va a estar dada para el potasio, que es el más permeable, en un valor de aproximadamente menos 90 milivoltios. El cálculo es una serie de constantes que ustedes en realidad no tienen que recordar. Lo que sí tienen que recordar es que la concentración de potasio fuera de la célula determina, determina en forma inversa el potencial. ¿Qué quise decir con esto? Quise decir que si las concentraciones de potasio fuera de la célula aumentan como está en el denominador, el potencial de membrana disminuye su magnitud. Si disminuye su magnitud, se acerca a cero. Y si se acerca a cero, después vamos a ver qué pasa. Pero básicamente tienen que entender que cuando aumentamos las concentraciones de potasio en el líquido extracelular, el potencial de membrana se va a reducir. Y cuando aumentamos las concentraciones de potasio, existe entonces un riesgo de que los tejidos excitables, las neuronas, las fibras musculares, descarguen. ¿Sí? Entonces acá viene la idea, ¿y por qué para deshacernos de algún abuelo rico y heredarlo, no le ponemos un poquito, ¿no?, de cloruro de potasio, porque hay que usar una sal, el potasio solo no viene? Por boca no va, hay que buscar la manera de inyectarle un poquito de cloruro de potasio a este abuelo millonario. ¿Bien? Ya se le ocurrió a más de uno. ¿Qué pasa con la concentración de potasio en sangre? Aumenta. ¿Qué pasa con la excitabilidad de la célula? Aumenta. ¿Por qué? Porque su potencial de membrana, que está regido fundamentalmente por el potencial de equilibrio para el potasio, se va a desplazar hacia cero y sus células nerviosas y musculares se van a volver más excitables. Si tiene suerte el abuelo, probablemente se le pare el corazón antes que las otras cosas, pero generalmente esto no ocurre. No es que uno se dedique a estudiar qué es lo que pasa con los abuelos cuando uno le aumenta la concentración de potasio, sino que lamentablemente existe un método científicamente validado para matar gente que se utiliza en forma regular y que consiste precisamente en inyectar cloruro de potasio. Esto es la famosa inyección letal. Así que si ustedes buscan inyección letal, esto se usa para matar gente fundamentalmente en algunos estados de los Estados Unidos de Norteamérica. Reemplazó la cámara de gas y la silla eléctrica. Y una vez cada tanto, o varias veces por año, a una persona le aplican esta famosa inyección letal porque consideran que sus crímenes lo hacen merecedor de este tipo de... para mí es un tema complicado, pero yo no estoy para nada de acuerdo. La cosa es que le inyectan cloruro de potasio. ¿Qué pasa si le inyectan cloruro de potasio? El sujeto empieza a convulsivar, porque no se le para el corazón primero. Primero empieza a haber una excitación a nivel de las fibras musculares y de las fibras nerviosas. Entonces, ¿qué se hace? Primero son tres inyecciones en una. Una inyección con una sustancia que es un anestésico que se duerme, un barbitúrico, ¿sí? Se duerme. Después se inyecta una sustancia que bloquea, como vamos a ver al final, la placa neuromuscular para evitar que tenga convulsiones. Y después se le inyecta cloruro de potasio que sube las concentraciones de potasio extracelular y al subir las concentraciones de potasio extracelular, su potencial transmembrana de reposo se dirige hacia la zona de descarga.
donde los tejidos excitables van a generar potenciales de acción y ese sujeto se mueve. Igual estoy como escribiendo un Bien. poco más de la primera. Acuérdense entonces esa relación existente entre el cloruro de potasio. Acá está graficado, fíjense ustedes, esta es la concentración extracelular de potasio. Para una concentración de aproximadamente 4, el potencial transmembrana de reposo está en aproximadamente 90 miliequivalentes, 90 milivoltios. Una cosa que tienen que acordarse es que no todas las células tienen el mismo potencial transmembrana de reposo. Hay células que tienen potenciales transmembrana superiores a 90, 95 y hay otras que tienen potenciales transmembrana de reposo de 65 o 70. Y esto varía de acuerdo a las distintas células. Pero para este ejemplo, potencial neuronal, fíjense ustedes cómo, a medida que aumentamos, que si duplicamos la concentración de potasio extracelular, el potencial transmembrana de reposo se acerca a 80 y que si aplicamos una cantidad suficiente de cloruro de potasio, ese potencial transmembrana de reposo se va a acercar a lo que denominamos umbral. Bueno, acá tenemos la ecuación de Goldman para complicarlo, pero básicamente es algo relativamente similar a la ecuación de NERV, pero incluye las diferencias de concentración para los aniones y cationes más abundantes en el líquido intra y extracelular. ¿Cuáles son los tejidos que van a responder entonces a este incremento masivo de la concentración de potasio, cambiando su potencial de acción? Son dos, fundamentalmente, el tejido muscular y el tejido nervioso. Estos tejidos tienen una herramienta que les permite cambiar rápidamente su conductancia al sodio. O sea, uno, si tiene que hablar de potencial de acción, dice, es un cambio transitorio, rápido y masivo de la conductancia al sodio. Habíamos dicho que la membrana al sodio le tenía un poco de asquito, ¿no? Que no, así no lo dejaba pasar mucho. Bueno, hay determinadas membranas que si uno le aplica el estímulo correspondiente puede tornarse altamente permeable al sodio durante un periodo transitorio. Y estas células son las células nerviosas y las células musculares. Entonces, esta excitabilidad se define por la modificación transitoria del potencial transmembrana. Esta es la definición de estímulo. El estímulo es el fenómeno energético. Y acá tienen que acordarse que hay distintos tipos de energía que pueden desencadenar un potencial de acción. Puede ser energía eléctrica, puede ser energía química o puede ser energía mecánica. Por lo tanto, hay que acordarse que para un determinado receptor, un tipo de energía, como puede ser la energía mecánica, que deforma un receptor en la piel, le produce un cambio en el potencial transmembrana de reposo. ¿Sí? Y en nuestras retinas, lo que cambia el potencial transmembrana de reposo de los receptores, de los conos y los bastones, es la energía lumínica. O sea que tenemos, y eso lo van a ver después cuando hablemos de sensorial, en un par de semanas, estímulos específicos para los receptores que no son absolutamente específicos. Si se aprietan los ojos, no tienen nada mejor que hacer, si se aprietan los ojos, van a ver, si se aprietan lo suficientemente fuerte, van a ver luces. ¿Sí? Cierran los ojos, si se aprietan con los pulgares, no se saquen los ojos por favor acá, no ensucien. ¿Sí? Y van a ver luces. O sea que la presión sobre el globo ocular se transforma en una señal visual. Bien. La energía eléctrica entonces va a conducir una señal a lo largo de las células y esa es la base del mecanismo por el cual el sistema nervioso conduce información
entre dos, a lo largo de una célula, perdón. Umbral. Tema umbral, a veces da un poquito de confusión la palabra umbral. En realidad, vaya a saber por qué se usa la palabra umbral. ¿Qué es el umbral? ¿Quiénes están parados en el umbral en esta habitación? ¿Hay alguien que esté parado en el umbral? Sí, la gente que está en la puerta está parada en el umbral. El umbral es una parte de los arcos de entrada a las habitaciones o a las casas que tienen 4 partes. Tienen un dintel, tienen 2 jambas, no gambas, sino jambas, y tienen un umbral. Cuando uno atraviesa el umbral, pasó de adentro a afuera. O sea, el concepto de umbral se utiliza en fisiología para decir se atravesó o se logró una determinada situación que generó que después de haber atravesado ese umbral algo haya cambiado. Ustedes dejaron de estar afuera para estar adentro porque atravesaron el umbral. Entonces ese concepto de umbral, que creo que es bastante comprensible desde el punto de vista de la lengua castellana. El problema es que tenemos gente que no habla castellano también. O habla poco, puede ser. ¿Cuál es la palabra para umbral en portugués? Lineal, ¿no? Sí. Entonces un estímulo que llega al umbral hace que la célula cambie de estado, básicamente. Ese es el concepto. Cuando el estímulo tiene la intensidad, la duración y la selectividad, o sea, esa energía es la energía que corresponde a, por ejemplo, un receptor para generar un determinado cambio, vamos a tener entonces que esa célula cambia su potencial transmembrana de reposo y descarga un potencial de acción. Cuando el estímulo no alcanza a generar ese potencial de acción en más de un 50%, esto es un concepto estadístico, ¿no? Menos de la mitad de las veces es insuficiente para lograr su cometido, se dice que el estímulo es subumbral. Supraumbral es el estímulo que tiene una intensidad y duración mayores que el umbral. Vamos a ver después que la célula en determinadas situaciones no descarga ante un estímulo umbral, pero sí puede hacerlo con un estímulo supraumbral. ¿Cuál es el potencial umbral? Es ese nivel de diferencia en las cargas internas y externas a partir de las cuales se desencadena el potencial de acción. ¿Por qué se desencadena un potencial de acción cuando se alcanza el umbral? ¿Cuál es la razón? La razón es que los tejidos excitables tienen un tipo de canal que es sensible al voltaje. Entonces, este tipo de canal se llama canal de sodio sensible al voltaje. Y si alguien les pregunta, ¿qué es lo que hace que un tejido sea excitable? ¿Por qué hay tejidos excitables y otros no son excitables? La respuesta es, los tejidos excitables son tejidos excitables porque tienen un elemento en sus membranas que permiten cambiar rápidamente la permeabilidad al sodio. ¿De acuerdo? Ese canal tiene un mecanismo entonces por el cual un cambio en la corriente, si la célula se despolariza y su potencial se acerca a cero, o sea, pierde negatividad, se recluta el funcionamiento de estos canales. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que primero se va a activar un par de estos canales
supongamos que nosotros le aplicamos un estímulo químico o un estímulo que hace que la célula de su potencial de membrana de menos 85 milivoltios se acerque a menos 40 o 45. Y el umbral va a estar en menos 40. ¿Sí? Todo esto son milivoltios, ¿no? ¿Qué va a pasar? En menos 45, menos 50, algunos canales para sodio sensibles al voltaje van a empezar a responder. ¿Qué va a pasar cuando esos canales se activan? Dejan entrar sodio. ¿Sí? Si dejan entrar sodio, ¿qué pasa con el potencial de membrana? Se sigue acercando a cero. Se va haciendo cada vez más positivo. ¿Qué pasa si se hace más positivo? En vez de tener un par de canales en esa región que responden, tenemos ahora una docena que dejan entrar más sodio. ¿Qué pasa entonces? De vuelta, más canales para sodio sensibles al voltaje son reclutados y se abren, dejando entrar ahora sí un centenar de canales que dejan entrar sodio. Y esto sigue reclutando. ¿Qué tipo de mecanismo de retroalimentación es? Esto es un mecanismo, típico mecanismo de retroalimentación positiva, en el cual el cambio genera todavía más cambio. ¿Sí? No hay un mecanismo para compensar el cambio, equilibrarlo, sino todo lo contrario. Si entra sodio, se activan más canales, entra más sodio, se activan más canales y así se puede lograr en el transcurso de milisegundos el potencial de reposo de la célula cambie y se invierta y pase entonces de menos 30 o menos 40, que sería el valor umbral, a más 30. ¿Está claro? Eso es lo que entonces representa el potencial de acción. Entonces, normalmente en reposo tenemos estos mecanismos por los cuales el sodio ingresa muy lentamente por la baja permeabilidad y sale el potasio. Cuando en el potencial de acción aumenta la permeabilidad del sodio, se produce entonces una rápida activación de una gran cantidad de canales de sodio voltaje dependientes y luego rápidamente se va a producir, acá tenemos el gráfico, este sería el cambio en el voltaje, y acá tenemos primero el cambio rápido de la conductancia al sodio, o sea, la célula rápidamente deja entrar sodio, y cuando el potencial está aproximadamente alrededor de menos 30, tenemos un incremento de la conductancia del potasio. O sea que los canales funcionan en forma acoplada. Primero se abre el canal de sodio, deja entrar gran cantidad de sodio, y esto dispara el potencial de acción. A mitad del camino se abren los de potasio, y esto de alguna manera va a frenar, va a evitar que ese potencial de acción supere los más 30 o más o menos más 35 milivoltios. Esto es lo que más importante que ustedes tienen que conocer, ¿sí?, de las conductancias. Un rápido aumento y breve de la conductancia del sodio desencadena el potencial de acción. Esto dura medio milisegundo o menos, 300 milisegundos. Después se produce un aumento más lento de la conductancia del potasio que limita la expulsión de ese potencial de acción y va a producir el fenómeno de repolarización. O sea, la célula, una vez que frenó esta salida de sodio, al perder potasio, se torna nuevamente electronegativa. Un concepto importante de diferencia entre potencial de acción y otros cambios de potencial que pueden ocurrir en la célula
tenemos que hablar de los potenciales locales. Porque son la base de también el mecanismo de comunicación entre las células. Si el potencial de acción es la base de la comunicación entre dos extremos de una célula, el potencial local tiene que ver con cómo se produce la transmisión del mensaje de una célula nerviosa a otra. ¿Dónde va a haber potenciales locales? Potenciales locales va a haber en la región sináptica. Y después vamos a ver más el detalle. Pero si ustedes tienen una célula, ¿sí?, con su soma, en esta región lo que va a haber es transmisión de información de distintas células, de distintos elementos presinápticos. En esta región se van a generar potenciales locales. En esta región, en el axón, vamos a tener un potencial de acción que recorre la célula hasta el extremo, en el telodendrón, y aquí en el elemento postsináptico, esto va a producir la liberación de un neurotransmisor que va a impactar sobre la célula siguiente. O sea que nosotros permanentemente, el flujo de información en el sistema nervioso tiene un mensajero químico entre dos células, un cambio a nivel del elemento postsináptico, que es un potencial, la generación de potenciales locales debidos a estos neurotransmisores, a nivel del cono axonal, donde están los canales de sodio voltaje dependientes, vamos a tener la generación del potencial de acción. Y ese potencial de acción recorre todo el axón y va a llegar entonces al efector. O sea que si nosotros tuviéramos que recorrer el camino de vuelta de una señal que parte de la corteza motora, ¿sí?, circunvolución, ¿ya vieron un poquito de neuroanatomía? ¿Saben Rolando qué es? No es una mancha, ¿no? No, es una cisura. Bien, en la región pre-rolándica tenemos una zona que tiene un número. Un señor Brodmann se dedicó a hacer un mapita. ¿Cómo lo hizo? No les cuento porque es bastante chancho, pero era un paciente anestesiado que tenía abierta la calota y le iban estimulando eléctricamente distintas partes del cerebro, y así un señor llamado Penfield hizo el primer mapa de la corteza. Bueno, después recibió otras denominaciones. El hecho es que el área 4 de Brodmann es la corteza motora primaria. De esa corteza motora primaria parten señales para que nosotros podamos mover, por ejemplo, el dedo gordo del pie. Si uno dice, mover el dedo gordo del pie, ah, bien, vamos a hacer el la mímica, ¿no? El dedo gordo del pie. Bien. ¿Qué pasó para que yo voluntariamente pueda mover el dedo gordo del pie? Se inició una señal en una neurona de la corteza motora, y esa señal viajó por el sistema nervioso rápidamente, hasta los músculos extensores del dedo gordo del pie, que no se llaman así en anatomía. Por favor, no digan esto porque van a ponerlo a postre. Podemos llamarlo extensor del hallux, que queda muy fino. Hallux es el dedo gordo en latín, queda finísimo, es decir, extensor del hallux o del primer dedo. Bien. ¿Qué camino recorrió ese impulso? Que partió de la neurona piramidal ubicada en la corteza premotora. Recorrió, son dos neuronas, o sea que en dos neuronas recorrimos, en mi caso, 1,80 m. 1,80 m, o sea, hay una neurona que va a recorrer desde la corteza motora hasta la médula, hasta la zona donde están las neuronas que inervan el dedo gordo o hallux. ¿Qué camino recorrió? Supongamos que
Acá tenemos la neurona piramidal, que está en la corteza prefrontal, y tenemos un largo recorrido de aproximadamente medio metro hasta la médula, hasta los sectores lumbares de la médula. Allí hay una sinapsis, y esa sinapsis va a activar o va a producir el estímulo de la segunda neurona de la vía motora, que se llama motoneurona alfa, que son las motoneuronas que están en el asta anterior de la médula. Y acá va a haber un cambio. ¿Por qué? Porque estaba viajando el impulso como energía eléctrica rápidamente, a una velocidad de varios metros por segundo, llega a la zona lumbar y en la zona lumbar hace sinapsis con la segunda neurona, la motoneurona alfa. Acá hay un pequeño retraso, porque las sinapsis tienen ese problema, y es que la mayoría de nuestras sinapsis le dan un retraso a la información. ¿Por qué? Porque se tiene que liberar el neurotransmisor, y el neurotransmisor tiene que actuar sobre el postsináptico. Y luego viene de vuelta la generación del potencial de acción y el camino por el resto del axón de la motoneurona alfa, que va a tener aproximadamente 80-90 centímetros, hasta llegar a el efector. ¿Cuál es el efector? El músculo que extiende el hallux. Y ahí lo que vamos a tener es la segunda sinapsis. Esa segunda sinapsis es un poquito distinta. ¿Por qué? Porque está pasando información del sistema nervioso al músculo. Y ahí tenemos el otro componente que se denomina unión neuromuscular. O sea que fíjense ustedes que para llevar el mensaje desde que se origina la señal en la corteza piramidal tenemos un camino nervioso, energía eléctrica, que recorre la neurona piramidal desde la corteza hasta la médula lumbar. Una unión sináptica donde ese camino, ese estímulo se transforma en una señal química, neurotransmisores que pasan de la primera neurona a la segunda neurona. Acá esa señal química vuelve a generar un impulso eléctrico, ¿sí? Y ese impulso eléctrico recorre el nervio ciático y sus ramas hasta llegar al efector, que es la fibra del músculo extensor del dedo gordo o hallux. Y acá tenemos entonces una nueva sinapsis que va a transmitir entonces al músculo la señal que lleva al sistema nervioso. Permanentemente entonces en el sistema nervioso tenemos la alternancia de estos dos mecanismos de comunicación, uno mediado por energía eléctrica y el otro mediado por energía química, ¿sí? Y esto es cómo funciona el sistema nervioso. Para que se produzcan los cambios en la neurona postsináptica, vamos a tener que estas neuronas presinápticas van a liberar un neurotransmisor, y ese neurotransmisor va a generar en el elemento postsináptico potenciales locales. Y acá viene el tema. Es necesario diferenciar, que ustedes tengan un concepto de las diferencias que existen entre los potenciales locales y el potencial de acción. Y esto se hace fácilmente con una tablita en la cual ustedes ponen, en la tabla de dónde está, potencial local, potencial de acción. ¿Qué pasa con la distancia que recorren los potenciales? Bueno, los potenciales locales, obviamente, como su nombre lo dice, no recorren una distancia más allá de algunos micrones dentro de la propia neurona, dentro del propio soma neuronal, ¿sí? O eventualmente en una región sináptica también. Son entonces locales, se quedan en el lugar donde se originaron. Son graduados. Son graduados. ¿Qué significa que son graduados? Significa que si uno aplica un estímulo a un determinado receptor o a una determinada unión sináptica, la intensidad del potencial local va a estar en relación directa con la magnitud del estímulo.
O sea, si ustedes se aprietan un poquito las órbitas, van a ver unas luces. Si ustedes se aprietan mucho, van a ver montones de luces y vamos a tener que salir para la guardia. ¿De acuerdo? No se aprieten demasiado. Entonces, ahí se dan cuenta cómo la intensidad del estímulo va a generar una respuesta proporcional. No ocurre lo mismo con el potencial de acción. El potencial de acción es todo o nada, se produce o no se produce. Entonces, esa es una gran diferencia. Dos diferencias entonces. Los locales se quedan en la zona donde se originaron, los potenciales de acción viajan todo a lo largo de la neurona o de la fibra muscular. Los potenciales locales son graduados, el potencial de acción es todo o nada, ocurre o no ocurre. Y el otro hecho importante es la posibilidad de que se sumen. O sea, cuando un potencial local se genera, es posible que reclute, que busque ayuda de alguna manera, que haga. Entonces, si este es el potencial local, que tiene entonces una duración un poco mayor, uno puede aplicar un estímulo aquí, pero si aplica un segundo estímulo acá, ese se va a sumar al anterior. Siempre y cuando, por supuesto, el estímulo tenga la misma dirección. O sea, dos potenciales locales despolarizantes se van a sumar. ¿De acuerdo? Y van a tener como resultado una despolarización mayor. Si con este potencial yo alcancé menos 15, por ejemplo, una diferencia de menos 75 a menos, vamos a hacerlo al revés, acá tenemos el menos 75 y vamos a hacer como que sube a menos 60, yo con el segundo le puedo agregar todavía mayor despolarización. O sea que son entonces cambios en la permeabilidad de la membrana que tienen la posibilidad de sumarse. ¿Cuál es esa suma? La suma es cuando se aplican dos estímulos en la misma región en un corto intervalo de tiempo. Antes de que haya cesado el primero, se aplica el segundo. Eso se llama suma temporal. ¿Por qué? Porque ocurrió en el mismo lugar con un ligero desfasaje en el tiempo. La otra manera de sumar es cuando dos estímulos vecinos se aplican de forma más o menos simultánea. Y eso se llama suma local. ¿De acuerdo? O suma espacial. Entonces, tercera propiedad que tienen los potenciales locales es la posibilidad de sumación. Ojo, porque la sumación también puede ser como una suma algebraica. O sea, si en una misma región de la membrana tenemos impulsos que tienden a despolarizar la membrana y otros que tienden a hiperpolarizar, ¿cómo se hiperpolarizaría una membrana? ¿Qué tenemos que dejar entrar para que se hiperpolarice la membrana? Cargas negativas. Tenemos que o dejamos salir potasio o dejamos entrar cloro. Y de esa manera entonces esa zona de la membrana, en vez de despolarizarse, se hiperpolariza. Bueno, si yo tengo en una región de la membrana un estímulo despolarizante y al mismo tiempo uno hiperpolarizante, ambos se neutralizan. O sea que no pasa nada. Bien, nos vamos acercando a la sinapsis. Y tenemos que hablar entonces de los distintos mediadores químicos que pueden intervenir para enviar señales entre las células, de los cuales nosotros acá, como neurotransmisores, vamos a ver fundamentalmente a las aminas, los aminoácidos, los polipéptidos y en menor cantidad nucleótidos y gases. Todos estos han sido descritos como neurotransmisores. ¿Sí? Las aminas, la más común de todas, la noradrenalina, la acetilcolina.
pero también la serotonina, la histamina, etcétera, han sido descritos como neurotransmisores. Los aminoácidos son los más abundantes neurotransmisores en el sistema nervioso central, fundamentalmente glutamato y luego GABA o ácido gamma aminobutírico, glicina, taurina, como aminoácidos inhibitorios, estos últimos tres. Y luego tenemos, bueno, montones de polipéptidos que utilizan entonces pequeños péptidos que cumplen la función de señalización. Y tenemos también neurotransmisores gaseosos. Los más comunes son el óxido nítrico y el monóxido de carbono. Todas estas sustancias entonces han sido descritas como neurotransmisores. ¿Qué hace falta para que una sustancia adquiera la chapa de neurotransmisor? Porque esto es un problema. ¿Qué hay que demostrar? Hay que demostrar presencia, síntesis, inactivación y efecto. Las cuatro cosas. Presencia, obviamente, uno tiene que decir, bueno, esta célula yo le encuentro en su región presináptica gránulos, que realmente están albergados en gránulos, no así los gases, pero la mayor parte de los neurotransmisores están en forma de gránulos. O sea, si este es el terminal presináptico, vamos a tener entonces gránulos, y esos gránulos van a tener el neurotransmisor. Ahí estamos demostrando presencia. ¿Por qué? Porque hacemos un corte histológico, si ya habrán visto ustedes cómo es un corte histológico de una célula, se fija la célula y se marca con un anticuerpo. Entonces estamos hablando de una inmunohistoquímica. Le ponemos a un corte de una neurona un anticuerpo dirigido contra una proteína de las vesículas que contienen un determinado neurotransmisor. ¿Qué va a pasar? Ese anticuerpo se va a pegar a esas vesículas y yo después le agrego a este corte histológico un segundo anticuerpo que tiene una sustancia que colorea el primer anticuerpo. ¿Sí? O sea, el primer anticuerpo está dirigido contra una proteína de la vesícula de acetilcolina. Se pega. Lavo todo para sacar lo que no está pegado y agrego un segundo anticuerpo. Ese segundo anticuerpo está dirigido contra el primer anticuerpo. Y el segundo anticuerpo lleva una marca de color. De esta manera yo entonces en los gránulos que tengan la sustancia voy a ver que el color se pega. Y esto es lo que yo voy a verificar entonces con un método histológico, la presencia de un neurotransmisor en un elemento posináptico, ¿sí? Mediante métodos inmunológicos. Obviamente hay otra manera de hacerlo, pero esto queda muy bien porque es donde ustedes vayan a los libros y fíjense en una neurona, cómo tiene una marca inmunohistoquímica el neurotransmisor. ¿Qué más tiene que haber? Así como hay en el presináptico la presencia del neurotransmisor, en el postsináptico yo tengo que encontrar, y pueden utilizar si quieren un método muy parecido, también de inmunohistoquímica, para encontrar los receptores. O sea que, para decir, esta sinapsis es una sinapsis colinérgica, tengo que demostrar que el presináptico tiene vesículas con acetilcolina y que el postsináptico tiene receptores para acetilcolina. ¿De acuerdo? ¿Qué más tengo que demostrar?
tengo que demostrar que el neurotransmisor se sintetiza en el presináptico. ¿Y acá qué voy a buscar? ¿Quién se encarga de sintetizar las sustancias? Enzimas. Entonces tengo que buscar las enzimas que se encargan de la síntesis de la acetilcolina. Entonces voy a buscar, puedo utilizar un método muy parecido y voy a, en vez de utilizar un anticuerpo contra el gránulo o contra el receptor, voy a buscar un anticuerpo contra la colina acetilasa, que es la enzima o una de las enzimas más importantes para la síntesis de acetilcolina. Si yo encuentro el neurotransmisor, el receptor y la vía enzimática, ya tengo resuelto casi todo el rompecabezas. Lo único que me falta es encontrar otro elemento, que es el proceso de inactivación. Un neurotransmisor tiene que actuar durante un tiempo breve, porque si no, la señal se pierde. Se pierde porque se acostumbran los receptores postsinápticos, se pierde porque se produce un fenómeno de contracción sostenida que ya van a estudiar, que se llama tetanización, etc. ¿Sí? La enzima, o sea, los neurotransmisores requieren de un mecanismo de síntesis. No están porque sí. O sea, la acetilcolina es una sustancia compleja. Necesitas sí o sí que alguien la sintetice. Y ahí no hay tanto problema. El problema más grande estuvo con los aminoácidos. Los aminoácidos están presentes en la célula. Entonces uno tenía que encontrar no solo el neurotransmisor aminoácidico, sino la maquinaria de síntesis. Porque eso significa que la neurona se dedica a eso. O sea, es lo mismo que cuando vos en un examen te dicen, bueno, ¿cuál es el resultado de un problema? O si no, calcule X. Y vos ponés nada más que la respuesta. Yo no sé si alguien te sopló la respuesta o no. Vos tenés que demostrar que el proceso lo hiciste. Bueno, en la célula pasa lo mismo. Yo puedo demostrar la presencia del neurotransmisor, de la sustancia, pero esa sustancia la fabricó la célula o la captó de algún otro lado, o está ahí porque forma parte de las sustancias químicas que están en esa célula. Entonces, por eso, no solo hay que demostrar la identidad de esa célula como célula que contiene el neurotransmisor, sino también como célula que lo produce. Entonces, hay que demostrar la presencia del neurotransmisor, de sus receptores, de la maquinaria enzimática destinada a la síntesis del neurotransmisor y de la maquinaria de inactivación. Todo eso hace falta demostrar para considerar una sustancia como un neurotransmisor. Sí. La acetilcolinesterasa es la inactivación. No está jodiendo. Sí, no lo mencioné. Sí, puede ser el ejemplo. Para la acetilcolina, entonces, ¿qué tendríamos que demostrar nosotros? No aguanta. Los gránulos con acetilcolina, los receptores, los distintos, 5 tipos por lo menos distintos de receptores para acetilcolina, en el postsináptico, la colina acetilasa en el presináptico y la acetilcolinesterasa, que es la enzima que cliva, que rompe la acetilcolina, en el postsináptico o en algún lugar de la hendidura. Todos esos 4 elementos tienen que estar presentes para que yo considere que esa sinapsis es colinérgica. Y hay un quinto elemento, una quinta manera de probarlo, que es la manera funcional. O sea, si yo a esa sinapsis le meto con una micropipeta, una pipeta muy finita, cargo acetilcolina, esta sinapsis tiene que funcionar de la manera tradicional.
O sea, tiene que responder al aumento de la concentración de acetilcolina cumpliendo la función que tiene. Entonces se tienen que dar